Hola mis hermanos, les saludo en nombre del Señor. Es tiempo de abrir la palabra, estudiarla y hoy continuamos el estudio de los milagros de Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy vamos a ver uno bello. Todos son bellos, ¿no? Pero este es uno de mis favoritos porque nos da una ventana a cómo Dios nos ve y cuánto nos ama a cada uno. Oramos al Señor en este momento, Padre, que tú nos hables a través de este estudio y logres entrar a nuestro corazón y ministrarnos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad en esta hora, de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús es que lo pedimos. Amén. Amén, amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 5. El Evangelio según San Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 al 19. Sería fantástico y bueno que usted lea todo el capítulo 5 luego por su cuenta para que vea lo que Jesucristo está enseñando allí sobre su soberanía, su autoridad y su poder. Pero vamos a leer solamente ahora del 1 al 19 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra del Señor y la leo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que en el versículo 18 el apóstol Juan nos dice que Jesucristo se hacía igual a Dios.
Y en el versículo 19 Jesucristo mismo dice que todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Se fijó en esos versículos ahí. De esto no se trata este estudio, pero vale la pena recalcar eso. Está más claro que el agua que Jesucristo está enseñando que Él es Dios, y por eso toda la iglesia cristiana creemos en la Trinidad. Oiga, católicos, metodistas, episcopales, presbiterianos, bautistas como nosotros y pentecostales, todos creemos en la Trinidad. Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esto es muy importante porque hay algunos por ahí, los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad. No creen que Jesucristo es divino, es Dios. Así que quería comenzar con eso, pero vamos ahora a los detalles de la historia bíblica. Una historia preciosa. Jesucristo viene de Galilea, y viene de Galilea a Jerusalén a celebrar una de las fiestas judías, no sabemos cuál. Y va al estanque de Betesda, que queda en una de las entradas de la ciudad. Él no tiene que entrar al estanque de Betesda, pero a propósito lo hace. Veamos por qué. Según la historia bíblica, allí se agrupan enfermos, ¿verdad? Vimos cojos, ciegos y paralíticos que se agrupan allí. ¿Por qué? Porque de vez en cuando un ángel movía las aguas del estanque, y aquel que primero se echaba al agua era sanado. Solo el primero que se metía al agua quedaba sano. Nos cuenta el apóstol Juan que allí estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, tanto que estaba paralítico. En el versículo 6, hermanos, vemos que Jesucristo fue a donde estaba el paralítico. El hombre no vino a Jesús para pedirle sanidad. Primero porque no podía venir a Jesús, era paralítico. Y segundo, porque no sabía quién era Jesús. Este es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y no se ha regado su fama por todos los lugares todavía. Y aun cuando Jesucristo le habla a este hombre, él no sabe quién es Jesús. No sabe con quién está hablando. Cuando Jesucristo le pregunta si quiere ser sano, él le cuenta su historia. En otras palabras, este hombre le cuenta que quiere sanarse, por eso está allí. Pero su problema es que no hay quien le ayude a meterse al agua cuando es el momento apropiado. Cuando el ángel viene y mueve las aguas, no hay quien lo ayude. Alguien siempre se mete primero que él. Puedes escuchar su frustración cuando él cuenta su historia. Todos tenemos una historia, ¿sabes? Y hay frustración muchas veces dentro de nuestra historia personal. No sabemos cuántas veces a la semana este hombre va allí al estanque de Betesda. Quizás solo cuando encuentra quién o quiénes lo puedan llevar. Así que no sabemos cuántas veces él va. Recuerda que él está paralítico y depende de otros para llegar allí al estanque de Betesda, y también depende de la gente para regresar a su casa. Pero ¿sabe qué más vemos en este hombre? Además de su frustración, vemos fe. Sí, fe, porque a pesar de que él se da cuenta que quizás nunca podrá ser el primero en meterse al agua, oiga, él sigue yendo. Él sigue yendo, sigue ejercitando su fe. Fe muchas veces es algo que pensamos, pero la fe hay que ejercitarla. Y este hombre la ejercita cada vez que va allí, cada vez que puede alguien traerlo al estanque de Betesda. Él
no sabe cómo va a ser sanado ni cuándo, pero sigue yendo, ¿sabe? Sigue yendo porque cree que algún día, no sabe cuándo, de alguna forma inexplicable, Dios va a hacer un milagro en su vida. Y por eso insiste y pide que lo lleven por fe, simplemente por fe. Yo creo que muchos de nosotros, aún yo mismo, luego de ir allí una docena de veces y ver cómo funciona la cosa, luego de ver que siempre alguien se mete al agua antes que uno, luego de ver que muchos llegan al agua, pero no son curados, porque solamente el primero que se mete al agua es el que es curado. Yo creo que después de ver cómo funciona eso, muchos de nosotros nos hubiéramos dado por vencidos y dejaríamos de ir, seamos francos. Pero eso no es fe. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Este hombre no ve cómo él pudiera algún día llegar a ser el primero en el agua. Él no sabe cómo, ni siquiera puede imaginárselo. Pero tiene fe. Y la fe lo lleva a no perder su esperanza. A no perder la esperanza de algún día ser sano. Por eso él sigue yendo al estanque. Jesucristo le pregunta si quiere ser sanado, no porque no sabe su historia, sino porque quiere que sus discípulos escuchen la historia de este hombre y que entiendan la magnitud de lo que Jesús va a hacer en su vida. Recuerde que Jesucristo en todo momento está enseñándole a sus discípulos. Tengamos eso en mente siempre. Luego de escuchar el dilema de este hombre, Jesucristo le ordena que se levante y cargue su lecho, cargue su camilla. Recuerde que él no conoce a Jesucristo. Me pregunto qué habrá pasado por la mente de este hombre. ¿Qué habrá pensado él? ¿Será esta la forma en que Dios va a hacer el milagro que tanto he añorado? ¿Habrá pensado él? ¿A través de este extraño? A quien no conozco. ¿Será a través de él que Dios va a contestar mi oración? Este debe ser mi oportunidad. Y vemos que él ejercita su fe y sin miedo de caerse, él creyó en las palabras de Jesucristo y se levantó. Y se levantó sano. Y tanto que pudo cargar su lecho, su camilla. En el versículo 13 vemos que Jesucristo se apartó de allí, y esto es muy importante, se apartó de allí después de sanar a este hombre. Y por las conversaciones que leemos en los versículos que siguen, podemos determinar que este hombre fue el único que Jesucristo sanó allí en este día. En el versículo 14 vemos que Jesucristo luego halló a este hombre en el templo. ¿Se fijó? Lo que nos dice que este hombre estaba dando gloria a Dios. No fue a la cantina a darse un trago y celebrar. ¿Se dio cuenta? Fue al templo a adorar. No fue a la cantina a celebrar, sino que fue al templo a adorar. Qué lindo ejemplo para todos nosotros. Qué lindo ejemplo. Allí en el templo Jesucristo le dice que no peque más, porque algo peor le puede ocurrir. Esto implica que su enfermedad, parálisis, puede haber sido consecuencia de una vida de pecado. Algo ocurrió. Y esto es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para nosotros. Por otra parte, esos judíos a quien se refiere Juan en los versículos 10 al 18 que acabamos de leer,
los que están criticando a este hombre y los que están criticando a Jesús son los líderes religiosos de esa época, ¿sabe? Los escribas, los fariseos. Y procuraban matar a Jesucristo por violar las leyes religiosas impuestas no por Dios, sino por ellos mismos. Por ellos mismos. Hay varias enseñanzas en esta historia, muchas. Voy a cubrir solamente 7 que quisiera enfatizar aquí. Número 1, Jesucristo tiene poder. Tiene poder sobre toda enfermedad, lo hemos visto a través de este estudio. No importa cuán seria es la enfermedad, no importa cuánto tiempo la persona lleva enferma, tiene poder para sanar cualquier enfermedad, cualquier condición. Tiene poder sobre cada situación, mi hermano, sobre cada problema que tenemos. Cada problema que tú estás enfrentando, Dios tiene poder. Número 2, como Él es Dios, Jesucristo conoce a cada uno y conoce la condición de cada uno, lo más íntimo. Escucha, lo más íntimo. Antes que pidas a Dios, Él sabe tu necesidad. Y aún sabe la necesidad que tú mismo desconoces. A veces estamos pidiendo a Dios por una cosa, pero tenemos otra necesidad que Dios sabe que es más importante y Él la conoce. Él la conoce y trata entonces de ministrarnos de acuerdo a esa necesidad que Él conoce, que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Número 3, otra enseñanza es que tú eres más importante para Dios que cualquier regla impuesta por el hombre. Jesucristo sanó a este hombre el día sábado, el día de reposo por la ley judía. Un día importante. Pero por su amor, su misericordia y su poder están vigentes 7 días a la semana, 365 días al año. Dios no coge vacaciones. Él está constantemente trabajando en nuestra vida. Y Jesucristo lo dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Yo trabajo. Dios no coge vacaciones. Dios no observa el día de reposo. Cuando Él tiene que sanar, lo hace. Y lo hace con poder. Y lo hace con poder. El número 4, la cuarta enseñanza, es que Dios siempre está trabajando a tu favor y no se aparta de tu lado aun cuando piensas lo contrario, ¿sabes? Nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Todo lo que Dios está haciendo a nuestro favor. No lo podemos ver. Pero Dios está trabajando ahí. A veces estamos orando por algo y no vemos nada, no vemos pasar nada. Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando en la vida de las personas que van a venir a ayudarte mañana o la semana que viene. Dios está trabajando en situaciones ya desde que empiezas a pedir, aunque no lo veas. Me recuerda el trabajo en un teatro. Si vas a ver alguna obra de teatro, sabes que hay escenas. Entre medio de cada escena cierran la cortina. Y por 10 o 15 minutos, mientras tú vas al baño o a tomar agua, no ves nada, solamente la cortina. Pero detrás de la cortina hay muchas personas trabajando y en mover mesas y sillas y arreglar la escena que vas a ver en la escena siguiente. Tú no ves solamente la cortina, pero detrás de la cortina hay mucha acción, mucha gente trabajando en el próximo escenario que se va a usar para la próxima escena. Así es Dios también. No ves lo que Él está haciendo, pero Él está
ocupado trabajando en tu situación, Dios está siempre trabajando a nuestro favor. Número 5. Él hará por ti cosas que tú no anticipabas ni esperas, ni comprendes. Este hombre, por ejemplo, pensaba que la única forma de ser sanado era metiéndose en el agua. Así estaban todos allí. Era la única forma de ser sanados. Pero Dios tenía un plan completamente diferente con este hombre. Así ocurre en nuestra vida. Pedimos a Dios por algo, pero Él tiene un mejor plan. Así que, cristiano, cuando lo que estás pidiendo no ocurre, no te sientas frustrado, porque Dios está trabajando en algo aún mejor. Escucha, aún mejor. Confía en Dios. Número 6. Hay cosas que nos ocurren como consecuencia de una conducta pecaminosa. Somos responsables de las cosas malas. Muchas veces somos responsables por las cosas malas que nos ocurren. No siempre, pero a veces. Y nos ocurren por desobedecer a Dios. Como ocurrió con este hombre. De alguna forma, Jesucristo deja implicado ahí que la conducta pecaminosa de este hombre ocasionó esa enfermedad que le ocasionó la parálisis. Por eso le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Somos responsables otra vez muchas veces de las cosas malas que nos ocurren por desobedecer a Dios. Y a veces tenemos la osadía de culpar a Dios. Así somos, cuando en realidad fuimos nosotros quienes causamos el problema. Pidámosle a Dios que Él nos abra el entendimiento y apunte a nuestro pecado. ¿Qué cosas en nuestra vida debemos cambiar, debemos mejorar para ser más como Cristo? Para ser más como Cristo y menos como este mundo. Número 7, y para terminar, debemos sacar tiempo para honrar a Dios, como hizo este hombre, y para agradecer a Dios por todas sus bendiciones, como hizo este hombre. ¿Estás haciéndolo tú? ¿Estás tú dando honra a Dios como lo hizo este hombre luego de ser sanado? Te leo algo que leí hace un tiempo. Después de este milagro, Jesús se encontró a este hombre en el templo. En el corazón de este hombre había ahora agradecimiento, adoración y dedicación a Dios, porque Dios había tenido misericordia de él y le había restaurado. Nosotros, los cristianos, hemos sido restaurados, hemos sido perdonados. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado vida eterna a través de nuestra fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él hizo el sacrificio óptimo y mayor para darnos perdón y salvación. Estamos agradecidos a Dios, honramos a Dios por ese regalo inmerecido. Estamos agradecidos a Dios y le honramos por las bendiciones que recibimos de Dios a diario. Así hizo este hombre. No se fue a la cantina a celebrar, sino que se fue al templo a adorar. Me gusta esta historia bíblica porque demuestra que Dios es un Dios personal, ¿sabes? Se interesa por ti, se interesa por mí, aun cuando le hemos fallado. Se interesa por ti aun cuando le has fallado. Y se ha interesado por mí aun cuando yo le he fallado. ¿Por qué? Porque Él nos ama individualmente, personalmente, en una forma que no lo podemos entender. Él nos ama entrañablemente. Cristiano, cuando te sientas solo,
Confía que Dios está a tu lado y está trabajando a tu favor, aunque no lo veas. Recuerda la cortina en las obras de teatro. Cuando sientas que todo a tu alrededor se está derrumbando, recuerda lo que pasó aquel día en el estanque de Betesda y confía en aquel que te ama con un amor verdadero y personal. Confía. Te dejo con lo que dice en Éxodo 14:14. Dice en Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Ejercitemos nuestra fe, así como este hombre hizo. Aun cuando no vemos cómo Dios va a trabajar, pongamos nuestra confianza en Él, de que Él ya está trabajando en nuestros problemas. Ya lo está haciendo porque te ama. Gracias, Padre, por esta palabra tuya tan preciosa. Gracias porque nos amas y tienes misericordia de nosotros, aun cuando te fallamos, así como este hombre. Pero, Señor, que seamos como este hombre en ejercitar nuestra fe, en confiar en ti, aun cuando no vemos cómo se va a solucionar el problema. Pero que insistamos en confiar. Insistamos en confiar y que seamos también agradecidos y te honremos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu cuidado sobre nosotros. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.